Cuando yo doy, me doy a mí mismo. Otra vez nosotras, estamos entre palmeras. Ah, ya tenía mucho tiempo que no lo decíamos así, amigos. Al principio, porque siempre lo cerramos así. Pero de verdad nos da tanto gusto estar con ustedes. Estamos creciendo como palmeras, estamos aprendiendo sobre la integridad. Qué bello, y vuelvo a recordar lo que dijimos en otros episodios, que cuando Dios nos vea, diga, una verdadera mujer que es íntegra, que no hay engaño en ella, un verdadero hombre que es íntegro, que no hay engaño en él, y hablamos de que nuestra integridad nace de nuestra relación con Dios, pero se refleja en el trato con las personas. Y ahora hablamos de algo que a lo mejor puede para alguna persona resultarle así como quisquilloso. No les vamos a pedir nada. Bendito Dios, Dios suple nuestras necesidades de una manera sorprendente. Pero hablamos de este último versículo del Salmo número 15. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente, quien así se comporta, vivirá siempre seguro. Qué bonito, ¿no? Ese es el vivirá siempre seguro, es como la consecuencia de tener una vida íntegra. Y dice, el que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Qué belleza de palabra. Y por eso les decimos, quizá en este contenido no sea tan popular, ¿no? Pero necesario. Es muy necesario, es necesario para nuestras vidas, es algo que estamos nosotros aprendiendo y que queremos tener esta congruencia. Lo que nosotros estamos aprendiendo, vivirlo, pero así como el sacerdote Esdras, ¿no? Esdras preparó su corazón para conocer, para practicar y luego para enseñar. No es lo que nosotros pretendemos, solamente compartir los principios de la palabra de Dios de una manera más práctica, más tangible, más cercana a tu corazón y más cercana al nuestro. Sí, se necesita gente íntegra. Piensen cómo sería el mundo si todos fuéramos íntegros. Eso estaría padrísimo, ¿no? Yo sí quiero ser íntegra, me gusta ese término. Que donde yo esté sea la misma persona, que la gente que me conoce en el mercado sepa que soy la misma persona que vive en el edificio donde yo vivo, y sepa que mis hijos sepan que soy esa persona en todos lados. Y tiene sus beneficios el agradar a Dios de esta manera. Y bueno, pues hoy nos toca hablar acerca de la generosidad. De la generosidad, porque habla del manejo del dinero, sí. El que no presta con intereses, ¿no? Porque hay gente que pues de eso vive, pues no es respetable. Si tú eres de eso, no te queremos incomodar, pero nosotros queremos irnos más allá de lo que dice la Biblia, y también hablar de que el que no saca provecho, ¿no? Es que de eso se trata, justamente. Estaba yo analizando y escuchando. Pues la palabra del Señor específicamente dice que los hijos de Dios no deben prestarle con intereses a los hijos del Señor. No sé cómo podríamos aplicar esa parábola en la que el Señor le dice al hombre que entierra su talento y le dice, ¿en serio? ¿Qué ingrato eres? Por lo menos lo hubieras metido al banco para que yo recibiera intereses. Bueno, pero eso es otra cosa. Aquí hablamos de un uno a uno, y sobre todo el hecho de que se maneje el abuso hacia los pobres. Por eso digo, ¿no? O sea, hay a quienes les está permitido, como el trabajo del banco. Ah, sí, obviamente. Como el trabajo del banco, pues están en su derecho, porque ese es su trabajo, ese es su negocio. Pero al Señor lo que le molesta es cuando abusamos de la necesidad de los más débiles. En Nehemías, cuando Nehemías va a reconstruir los muros de Jerusalén y luego tiene que regresar a su antiguo empleo, no sé cuánto tiempo se va,
pero cuando vuelve a regresar se da cuenta que se han portado tan mal, han hecho un montón de diabluras, y entre esas diabluras es que han abusado de los que tenían menos, les han comprado sus tierras a bien bajo costo, sí. O sea, valiéndose de la necesidad, y han prestado dinero que saben que es para lo básico como comer, y les han cobrado intereses. Y ahí es donde el Señor se molesta. Dice en Nehemías 5, versículos 7 y 9, dice: ustedes exigen intereses cada uno a su hermano, no es bueno que lo hagan. No es bueno. Y recordemos, yo quiero traer otra vez a este episodio al rey David. Y recuerdan que les decíamos que él cumplió su palabra con Mefiboset. Uh-huh. Pero fue un hombre justo, porque no se aprovechó de la condición de Mefiboset, que estaba lisiado. No se aprovechó de ese aspecto, sino que dice que le devolvió todas sus riquezas, ¿no? Todas las tierras que pertenecían a Jonathan. A Jonatán y tal vez hasta a su abuelo Saúl, ¿no? Todo lo que le pertenecía a la familia de la dinastía de Saúl se lo regresó, pero además de eso, o sea, no se aprovechó de su condición, sino además le dijo: mira, tú no vas a tener necesidad de vivir de eso, vas a venir a comer a mi mesa. A eso me refiero, que no se aprovechó de las circunstancias, como alguien se pudo haber aprovechado, ¿no? O pudo haber manipulado el decir, bueno, pues nada más dale la mitad de las tierras, o dale solo un terreno, y pues que viva de ahí. Sí. No, él fue más allá, y un íntegro va más allá. Más allá, como la frase que decíamos al principio. Cuando yo doy, me doy a mí mismo. Esa es una persona íntegra. Sí, ¿no? Sí. Lo da todo. Nehemías se molesta mucho porque hace hincapié en que están abusando de los pobres, y muchos abusan de los pobres. En serio, hay gente que presta con unos intereses tan estratosféricos. Yo he oído de tanta gente que lleva años y años y años solo pagando los intereses. Uh-huh. Yo recuerdo que mi mamá, no sé si todavía viva la hermana Mari, si un día me ve, hermana Mari, todavía está usted por aquí en este plano terrenal, le mando un abrazo. Ella y mi mamá se querían mucho. La hermana Mari era enfermera, y ella le platicó a mi mamá que cuando ella ejercía como enfermera, una compañera le había pedido que saliera como aval de unas compras que iba a hacer. El punto está que su compañera amuebló su casa teniendo a la hermana Mari como aval, y luego se fue y dejó a la hermana Mari atorada con toda esa deuda, y por años y años y años la hermana Mari solo pagó intereses, al punto que cuando la liquidaron, ya que se jubiló, uh-huh, todavía con su jubilación tuvo que ir a pagar los intereses de esa deuda que le habían dejado. Qué ingratos, de veras, qué ingratos, Dios mío. Hay gente que vive al día, que solo recibe el salario mínimo, y que muchas veces tiene que ir con sus patrones y decirle: me adelanta un día, me presta un día de lo que ya trabajé, pues porque lo necesita. Y es ahí donde el Señor no quiere que abusemos. Si tenemos algo, vamos a compartirlo con los menos necesitados, sin intentar sacar provecho, ¿no? Y yo quiero hacer referencia aquí, realmente a cuidar al necesitado. Es un tema espinoso, muy espinoso, porque sí hay abuso también de algunas personas, sí, hacia otras, ¿no? Del que aparentemente, del que menos tiene y no quiere trabajar, sobre el que tiene, o sobre el que él trabaja, o sí, sobre el esforzado. Sí, también hay gente bien abusiva. Sí, o sea, están los dos lados. Pero yo quiero recordar a Ruth, que llegó al campo de Boz, y entonces
Boaz fue generoso, no se aprovechó de su condición, que estaba como extranjera y que estaba recogiendo las obras, no lo que se le caía a los segadores, sino que realmente ella iba recogiendo, y la generosidad de Boaz de decirle, déjenla. Dejen otro poquito caer. Ajá, déjenla caer. O sea, no se aprovechó de la pobreza de ellas. No se aprovechó, al contrario, fue generoso y hasta le dijo, ahora déjala que venga a comer con los demás trabajadores. No, de plano, vos quedó prendido de Ruth. Sí, pero y fue súper generoso. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. El alma generosa será prosperada. Nunca que seamos generosos con alguien no va a tener recompensa, porque Dios lo promete. Él dice que el alma generosa será prosperada. Angie hacía hincapié de que hay gente mañosa, y sí, yo estoy consciente de eso. Hay gente que te pide prestado y ya nunca te paga, o ni siquiera te da una explicación de por qué no lo ha hecho, y tampoco se vale. Cuentas se entregarán delante del Señor, porque cuando uno tiene voluntad para pagar, aunque sea de a 10 pesitos por semana, lo intentas, ¿no? Sí, no abuses del pobre, pero tampoco del que tiene la posibilidad de prestarte solo porque tiene la posibilidad. Volvemos a este asunto, nos paramos en la integridad. Si tú tienes necesidad, ten la convicción y ten la seguridad de que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y sé honesto, aprende a cuidar tus finanzas, ¿sí? Pero sé íntegro en el manejo. Ahora, yo quiero, y le voy a recordar a Gladys, no sé si recuerda, alguna vez yo di una plática que era manojos de bendición. Cuando yo estaba reflexionando en esto, ¿sí? Cuando yo estaba reflexionando, justo me recordó esta enseñanza. Ruth fue una persona que no abusó de Noemí. Al contrario, la atendió siendo una mujer desvalida y desconsolada por la muerte primero de su marido y luego por la muerte de sus hijos. Ruth la atendió. Boaz bendijo a Ruth. Ruth luego bendijo cuando ella tuvo ya un hijo, se lo dio a Noemí para que lo cuidara. Y justo yo hacía esta ilustración. Hagamos manojos de bendición, hagamos manojos de generosidad, y puedo decir, hagamos manojos de integridad, que mis acciones bendigan a mis hijos y mis hijos bendigan a otras personas. Yo justo les decía que debemos de dar de la misma manera que hemos recibido, ¿no? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y no nada más me refiero a la salvación, sino sobre todo a ese aspecto económico. ¿Qué dice Jesús? Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Esa medida está buena, porque dice la palabra del Señor que es una medida buena, abundante, remecida y apretada. Es cuando, perdón, vamos a simplificarlo así, es cuando tú pones en un recipiente frijoles. Así lo recuerdo como lo enseñó el pastor en aquel entonces. Trajo varios kilos de frijoles, los puso en un recipiente y metió 1 kilo y no estaba a la medida que decía la escritura. Metió otro y metió otro, y cuando ya aparentemente ya estaba lleno, todavía justo hizo, apretó y lo rebosó. Lo rebosó casi a que se desparramaba, ¿no? Así es como Dios da. Así es. Y el Señor nos anima a ser generosos, no solo a que no tengamos un corazón malo, sino a que tengamos un corazón
más bueno. Nunca somos tan pobres como para no tener nada que dar, porque la palabra del Señor dice que la viuda da una ofrenda tan pequeñita, que pudiera haber pasado desapercibido para todos. Pero el Señor Jesús, que está observando ahí, está observándolo todo, les dice a los discípulos: ella dio más que todos los demás. Y seguramente los demás tenían mucha lana que dar y echaron mucho dinero, pero el Señor toma en cuenta la ofrenda de la viuda, porque da muy poquito, pero da todo lo que tiene. Siempre tenemos algo para dar y debemos compartirlo. Si sabemos que alguien tiene necesidad, no cerremos nuestra mano. En la medida de nuestras posibilidades, pues bendigamos a las demás personas. No abusemos de los que tienen necesidad, como hizo el pueblo de Israel en la época de Nehemías, que Nehemías dice: ¿en serio? Yo he alimentado de mi dinero a los 150 personas que trabajan conmigo. Yo he matado bueyes, he aportado de mi dinero, no he comprado ningún terreno de manera ventajosa, sacando provecho de la necesidad de los demás. Ese es un hombre recto, un hombre íntegro. No se aprovechó de la necesidad de los demás. No sé si ya dijiste Proverbios 19:17. No. Dice: a quien se apiada del pobre le presta a Dios, y Él le pagará su obra. Ay, me gusta el versículo del Salmo 141 que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo le librará Jehová. Eso está muy bonito, porque pensamos que cuando le damos a un pobre o a alguien con más necesidad, pues nunca nos lo va a devolver, y está bien, nos va a recompensar el Señor. El que presta al pobre le presta a Dios. Así es. Así es que la integridad, si te das cuenta, tiene muchas facetas, tiene muchas caras que nosotros debemos de reconsiderar en nuestro diario vivir. Y debes de cuestionarte: ¿verdaderamente soy una persona íntegra? ¿Tengo mi relación diaria, continua, fresca con el Señor? Yo sé que muchas de estas episodios que vimos son difíciles, porque es nadar contra la corriente de este mundo. Porque es más fácil caer en chismes, es más fácil involucrarte en murmuraciones, es más fácil, inclusive alguien te podría decir: pues ahí está la bendición, aprovéchate de esta persona y comprarle el carro a menor cantidad de lo que te está pidiendo. Esa frase se usa, ¿eh? Se usa ahorita mucho. Tiene necesidad, te lo va a dar más barato. Sí. Ofrécele, como lo necesita, te lo va a aceptar. Entonces es tiempo de recapacitar. Es una actitud ventajosa, ¿no? Muy ventajosa. Y si el Señor dice: oye, no prestes con intereses, bueno, de hecho debemos evitar el prestar, ¿no? Porque además cuando tú prestas sabes bien que no te va a regresar el dinero. Por eso te digo, porque también hay abusos por el otro lado, pero sí debemos de reconsiderar esta parte. Y si alguien también fue generoso, vuelvo al rey David. En esta parte el rey dijo: vamos a hacer la casa para Dios, el templo, pero además dijo: a ver, ahora todos traigan. No, yo primero, yo ya aparté, ya reservé. Sí. ¿Y qué me dices de la iglesia de Corinto, que mostró gran generosidad para ayudar a otras iglesias que a lo mejor ni siquiera conocían? Sí, ¿no? Entonces, exacto, dice la palabra del Señor. Aquí está la iglesia de Macedonia. En 2 de Corintios dice que ellos ayudaron. No los conocían seguramente, pero sabían que estaban en necesidad, así que enviaron provisión para los de la iglesia de Macedonia. Entonces, ¿cómo tienes tus finanzas? ¿Cómo manejas tus relaciones personales? ¿Cómo cuidas tu diario vivir? Vuelvo a reiterar que Dios dice de mí, y lo estoy reflexionando, y que Dios dice de ti. Reflexiónalo,
puedes pasar el check como mujer, como hombre íntegro que puede vivir y habitar en la presencia de Dios? Reflexiónalo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De eso se trata la palabra de Dios. Todos estamos en este camino aprendiendo. A muchas cosas que hacemos, las hacemos por ignorancia, no sabíamos. Yo era súper mal hablada. Pero no sabía que era desagradable delante de Dios. Para mí era normal, pero un día entendí la palabra y dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Y dije, ay, caray, creo que ya no. Y Dios produjo en mí el milagro. Hoy, ¿alguna vez se me habrá salido algo? Un día les voy a contar que un día se me salió algo. Al Jesús se le daba un ataque de risa. Pero ya no es en mi común, ya no se me saldría aquí en el podcast, ¿no? Ya no es de manera intencional. No, ya no es parte de mi vocabulario, ya no. O sea, aquí se me saldría de vez en cuando algún sapo, ¿no? Pero lo aprendí de la palabra del Señor. También estamos aprendiendo a través de estos consejos a ser íntegros. Y durante estos 5 capítulos hemos hablado de lo que la palabra del Señor habla acerca de la integridad y cómo nos debemos conducir para que podamos ser íntegros y agradar al Señor. Todos estos consejos que les hemos dado solo son como la punta del iceberg. Queremos que el Espíritu Santo les redarguya a ustedes y nos redarguya a nosotras. Que de cada detalle que fuimos viendo, ay, Dios mío, tengo que hablar verdad. Oh, Dios, no debo ser usurero ni sacarle ventaja a los que son menos afortunados. Ay, no debo hacer tal o cual cosa para tener un corazón íntegro y agradarle al Señor. Vamos a esforzarnos por amar al Señor y cumplir con sus mandamientos. Este mundo necesita gente íntegra. Nuestros hijos necesitan vernos como personas íntegras para que ellos repliquen y también sean personas íntegras. Y un día les enseñen a los hijos de sus hijos y así siga la cadenita, de manera que podamos honrar a Dios, que no solo vivamos oyendo, sino haciendo lo que dice su palabra. Vamos a esforzarnos por ser íntegros y poder habitar en la presencia del Señor. Que cada uno de nosotros formemos una generación de íntegros, que si ya de por sí hay una bendición de permanecer y de habitar en la presencia de Dios, dice, termina la escritura, es como la cereza en el pastel. El que así actúa no caerá jamás. Jamás serás avergonzado si eres un hombre íntegro. Seguramente este contenido va a beneficiar y va a hacer reflexionar a mucha gente. Por eso te pedimos que lo compartas con alguien. Por favor, juntas hagamos un plantío de palmeras. Hasta la próxima. Dios les bendiga.